Bueno, muy buenos días chicos. El tema del día de hoy, lunes 27 de abril, va a ser teoría de conjuntos, ¿no? Pero para ver este tema, para entrar más a detalle a teoría de conjuntos, lo que nosotros tenemos que definir es qué es un conjunto, ¿no? Entonces, vamos por la definición. Un conjunto es una colección de elementos que poseen una característica en común. ¿Qué quiere decir? Un conjunto es una colección de varios elementos que poseen una característica en común. Por ejemplo, si nosotros ponemos acá pizarra, plumones, puede ser mota, y así sucesivamente, entonces nosotros acá, en este ejemplo que hemos puesto en la pizarra, tenemos tres elementos. Dentro de estos tres elementos, ¿qué característica en común tienen estos tres elementos? Exacto, ¿no? Que sirve para que un profesor pueda dictar clases, ¿no? Tanto la pizarra, los plumones, como la mota, ¿no? Y acá vemos pizarra, plumones y mota. Es un conjunto de elementos y a esto se le llama conjunto, ¿no? Pero hay dos maneras de representar un conjunto. Por ejemplo, nosotros tenemos una representación simbólica y una representación gráfica. Entonces, la representación simbólica es la que ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa? Mediante una letra mayúscula que es el nombre del conjunto. En este caso, vamos a poner el conjunto B. ¿Y qué más va a tener este conjunto? Va a tener elementos. Entonces, vamos a poner 4 elementos: 0, 1, 2 y 3. Aquí tenemos que el conjunto B tiene 4 elementos y siempre entre llaves. Los elementos se separan por comas, ¿no? Esta es la representación simbólica. Y ahora la representación gráfica es simplemente colocar estos elementos que están entre llaves dentro de un gráfico. Ya puede ser el gráfico rectangular, de manera cuadrada, de manera circular, de manera ovalada o como gustemos dibujarlo, ¿no? Entonces, si acá tenemos 0, 1, 2, 3, que son los elementos de B, dentro del gráfico vamos a poner lo mismo: 0, 1, 2 y 3. Listo, entonces hasta aquí ya sabemos que es un conjunto, que es una colección de elementos. Y sabemos que los elementos pueden ser abstractos, como los números, o físicos, como la pizarra, los plumones y la mota. Ahora vamos a ver cómo se determina un conjunto, ¿no? Para eso vamos a pasar al lado derecho de la pizarra. Entonces, vamos a tener la determinación por extensión o forma tabular y por comprensión o forma constructiva. Entonces, como su nombre lo dice, ¿no? Por extensión quiere decir más extenso. Entonces, en este conjunto por extensión, la determinación por extensión, vamos a nombrar uno a uno cada elemento. Por ejemplo, si nosotros queremos los días de la semana, nosotros vamos a nombrar uno a uno cada día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, por extensión, nombramos uno a uno cada elemento, ¿no? Y siempre cada elemento separado por comas. Aquí lo tenemos. ¿Y qué sucede por comprensión? Por comprensión solo vamos a nombrar la característica en común que tienen estos elementos. Y siempre vamos a empezar de esta manera: X tal que X, que es, en este caso, el conjunto A que tenemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué son?
Es un día de la semana. Es un día de la semana. Y de la misma manera que hicimos, cerramos llaves, ¿no? Entonces aquí tenemos el conjunto por extensión, conjunto por comprensión, donde el X me muestra la forma del elemento. La forma del elemento. Y la parte derecha, ¿qué me muestra? Me muestra la condición. O sea, X va a ser un elemento siempre y cuando cumpla esta condición. ¿Qué tiene que ser X para que sea un elemento? ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser un día de la semana, y esta es la condición. ¿Listo, chicos? Ahora sí, espero que se haya entendido. Si no ha quedado claro, pueden preguntarme, y ahora vamos a pasar a los ejercicios. Muy bien, continuando con los ejercicios. Entonces vamos a ver ejercicios aplicativos y vamos a ver qué tan sencillo es un conjunto por extensión y por comprensión, ¿no? Entonces, el primer ejercicio nos dice determinar los siguientes ejercicios por extensión. ¿Qué quiere decir? Nos dan el conjunto por comprensión y nosotros tenemos que pasarlo a un conjunto por extensión. Como les dije, el X es el elemento. Entonces el X va a ser un elemento de A siempre y cuando X es un número natural menor que 8. Recordemos cuáles son los números naturales. Los números naturales son los números que hemos conocido de toda la vida, ¿no? Tanto el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si es un número natural, nosotros vamos a empezar con el 0. ¿El 0 es un número natural? Sí. ¿Y es menor que 8? Así es. Entonces, ponemos el 0. Y ahora seguimos con el 1. ¿El 1 es un número natural? Sí. ¿Menor que 8? Sí. Y así sucesivamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿El 8 podrá ser? ¿El 8 es un número natural? Sí. ¿Pero 8 es menor que 8? No. Entonces el 8 no va y nos quedamos en 7. Entonces, el conjunto A determinado por extensión va a ser este: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El conjunto A tiene 8 elementos. Y ahora vamos al siguiente ejemplo, al conjunto B. Lo mismo, nos dan un conjunto por extensión y nosotros tenemos que pasar un conjunto por comprensión. Entonces, X va a ser un elemento de B siempre y cuando X, me dice X tal que X es una vocal de la palabra televisor. Entonces, vamos a separar las vocales de la palabra televisor. Tiene la vocal E, vocal I y vocal O. Entonces, ahora ya podemos formar nuestro conjunto B por extensión. Observamos, ¿qué vocal tiene? No tiene la A. ¿Tiene la E? Sí. ¿Cuántas veces? 2. Así tenga 2 veces, 3 veces, 4 veces la misma vocal, solo se pone una vez. Entonces, vamos, la E. Listo. ¿Qué otra vocal tiene? La I. ¿Y qué otra vocal tiene? La O. Exacto. Y este sería nuestro conjunto B, que es una vocal de la palabra televisor. Ahora nos vamos al ejercicio número 2. Nos dice determinar los siguientes conjuntos por comprensión. Entonces, acá nos dan al revés. Acá nos daban conjuntos por comprensión, lo pasábamos a extensión. Ahora nos dan por extensión y tenemos que pasarlo por comprensión. Entonces, nosotros
Ya sabemos cómo iniciamos cuando queremos pasar por comprensión. X tal que X. X tal que X. Y la condición. Entonces, ¿qué tienen en común el número 2, 3, 5, 7, 11 y 13? Si queremos decir son números impares, el 2 no es impar. Entonces, ¿qué condición o qué igualdad de características podrán tener este número? ¿No? Observamos 2, 3, 5, 7, 11 y 13. ¿No? El 2 es un número primo. ¿Qué eran los números primos? Números que solo se podían dividir entre el mismo número y entre la unidad. No había otro número, entonces solo tenían dos divisores. Entonces el 2 tiene solo dos divisores, el 2 y el 1. El 3 solo se puede dividir entre 3 y entre el 1. El 5 solo se puede dividir entre 5 entre 1. El 7 solo se puede dividir entre 7 y entre 1. El 11 solo se puede dividir entre 11 y entre 1. Y el 13 solo se puede dividir entre 13 y entre 1. Entonces, ¿cómo se llaman estos números? Son números primos. X tal que X es un número primo. Pero ¿qué más sucede acá? Ya dijimos que es un número primo, pero recordemos que los números primos se van hasta el infinito, ¿no? Entonces tenemos que limitarlo. X tal que X es un número primo menor. Entonces, ¿menor a qué? Menor a... Si este es 13, podemos poner menor a 14. Y ahora sí, ¿no? Ya tenemos nuestro conjunto por comprensión. X, tal que X es un número primo menor a 14. Y acá tenemos todos los números primos menores a 14. De la misma manera, vamos por el conjunto D. Tenemos 1, 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Qué característica tienen en común estos números? 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Exacto, ¿no? ¿Qué característica? Que estos números, todos estos números son impares, ¿no? Impares, mire, consecutivos. Después del siguiente impar de 1 sigue 3, 5, 7, 9, 11, ¿no? Entonces nosotros ponemos X, tal que X es un número impar. Pero tenemos que limitarlo, porque si decimos es un número impar y lo dejamos así, este sería un conjunto formado por 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y así sucesivamente. Entonces tenemos que poner, es un número impar menor que ¿quién? Menor que 12. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo pasar ejercicios de comprensión a extensión y de extensión a comprensión. Ahora vamos a ver otros ejercicios para que puedan entenderme mejor. Bueno chicos, continuando, vamos a ver el problema número 3 y el problema número 4, ¿no? En el problema número 3, de la misma forma, nos dan un problema, un conjunto por comprensión y tenemos que expresarlo a un conjunto por extensión, ¿no? Entonces empezamos. Determinar el siguiente conjunto por extensión, luego calcula la suma de sus elementos. Entonces, nosotros tenemos el conjunto E. Nos dice X tal que X. Acá ya está en forma matemática, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta E? Pertenece. Entonces, X, tal que X, pertenece al número naturales. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que X es un número natural. Y este de acá significa Y. Cuando está hacia abajo, significa Y. Y X es mayor que 10 y menor que 15. Entonces, empezamos. ¿Qué valores podría tomar E? ¿No? Recordemos que X va a estar entre 10 y entre 15. Entonces, números mayores que 10, ¿quiénes son? Y además que sea un número natural.
¿no? El 10, ¿puede ser el 10? ¿El 10 es mayor que 10? No, entonces empezamos del 11. 11. ¿Qué más? ¿Qué otro número? 12, 13, 14, 15. Ahora vemos, el 15 podrá estar dentro de este conjunto. Me dice que x es menor que 15. Entonces, si x es menor que 15, 15 es menor que 15, no. Entonces, el 15 no está dentro del conjunto. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto E? 1, 2, 3, 4 elementos, ¿no? Entonces, una vez que ya hallamos el conjunto E, ¿qué me piden? Luego, calcula la suma de sus elementos. Entonces, acá ponemos piden, tenemos que hallar lo que nos piden, calcular la suma de sus elementos. Entonces, vamos a calcular 11 más 12 más 13 más 14. Entonces vamos a sumar estos elementos. 1 más 2, 3. Más 3, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ponemos 0, llevamos 1. Ahora sumamos 1, 2, 3, 4. Más 1 que llevábamos, 5. Entonces la respuesta a este problema es 50. ¿No? Entonces ya sabemos cómo pasar de un conjunto por comprensión a un conjunto por extensión. Y ahora vamos a ver otro tipo, otro caso, ¿no? Que es el problema 4. Nos dice determine por extensión el conjunto S, ¿no? Y en este caso hay algo característico, que al lado izquierdo ya no tenemos x tal que x como siempre habíamos visto. Ahora tenemos x más 5. ¿Qué habíamos dicho que representa este lado? Los elementos. Los elementos. Entonces, para hallar los elementos, yo primero tengo que hallar qué valores puede ser x. Entonces empezamos, ¿no? ¿Qué nos dice qué valores puede ser x? Nosotros tenemos de esta manera. Que x es mayor o igual a 12, pero menor o igual a 16. Entonces, ¿qué valores puede tomar x? ¿Qué valores puede tomar x mayor o igual a 12? Empezamos con el 12. 12 es mayor o igual a 12. ¿Cierto, no? 12 es igual a 12. Entonces x puede tomar 12. Pero sabemos que x es mayor o igual a 12. Ahora, números mayores a 12. 13, 14, 15 y 16. X podrá ser 16. X es menor o igual a 16. Exacto, ¿no? Entonces, ya sabemos que x puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 valores. ¿Pero esa es la respuesta? No, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el conjunto X es X más 5, que son los elementos, ¿no? Esto me indica cuáles son los elementos. Entonces, empezamos. El conjunto F va a ser igual a X más 5. Entonces, si X vale 12, a 12 le vamos a sumar 5. ¿Cuánto es 12 más 5? 17. Listo. Ahora, si x vale 13, le vamos a sumar 5. ¿Cuánto es 13 más 5? 18. Si x vale 14, le sumamos 5. 19. Si x vale 15, le sumamos 5. 20. Si x vale 16, le sumamos 5. 21. Y recién obtenemos los valores de f. Espero que me hayan comprendido. Si no se entendió, no duden en preguntarme. Y por último, vamos a ver un problema más para que ustedes empiecen a resolver los problemas. Muy bien, pasemos al problema número 5. El problema número 5 nos pide determinar por extensión el conjunto G y calcula la suma de sus elementos. Entonces nos dan el conjunto G y el conjunto G está por comprensión. Nosotros tenemos que convertirlo a un conjunto por extensión.
Entonces, nosotros observamos acá que el 2x, como dijimos, representa a los elementos. Y el lado derecho representa las condiciones. Listo. X pertenece a un número natural. Ya sabemos que los números naturales empiezan desde el 0 hasta el infinito. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y además X es mayor o igual a 1 y menor o igual a 5. Entonces colocamos por acá X. Esta condición colocamos por acá. Mayor o igual a 1, menor o igual a 5. Una vez hecho esto, decimos entonces, ¿qué valores puede tomar X? Entonces, X es igual, mayor o igual a 1. ¿Qué número mayor o igual a 1 conocemos? Mayor o igual a 1, el propio 1, ¿cierto? Porque 1 es mayor o igual a 1. 1 es igual a 1, por lo tanto, entra en esta categoría. Siguiente, ¿el 2 es mayor o igual a 1? Exacto. ¿El 3 es mayor o igual a 1? Sí. ¿4 mayor o igual a 1? Sí. ¿5 mayor o igual a 1? Sí. Ahora nos vamos para el lado derecho de esta expresión, donde me dice X es menor o igual a 5. ¿5 es menor o igual a 5? Exacto, entonces sí va. Si yo coloco el 6, 6 es mayor o igual a 1, verdadero. Pero 6 es menor o igual a 5, falso, entonces el 6 no va. Entonces, ¿cuántos valores puede tomar X? X puede tomar 5 valores. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahora recién puedo formar mis elementos, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que yo puedo formar mis elementos del conjunto G, que va a ser igual a 2X. ¿Qué quiere decir 2X? 2 por X. Entonces empezamos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y así obtenemos los 5 elementos del conjunto G. Y ahora vamos a hallar lo que me piden. ¿Qué me está pidiendo el problema? A ver, vamos a la lectura. Y calcula la suma de sus elementos. Entonces nosotros tenemos que calcular esta suma. Nos piden 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Directamente vamos a hacer esto con ustedes. ¿Cuánto es 2 más 4? 6. 6 más 6, 12. 12 más 8, 20. Y 20 más 10, 30, ¿no? Entonces nosotros, lo que nos están pidiendo esta suma, nos da igual a 30. Y esta sería la respuesta del problema número 5. Ahora les voy a dejar unos pequeños ejercicios para que ustedes puedan practicar.